Pero quiero informarle a usted, amable televidente, que hoy estuvimos todos muy pendientes de lo que ocurría acá en Cochabamba con el Parque Tunari. A nivel nacional, un hecho ha marcado noticia. El Senado aprobó en grande el proyecto de ley que elimina la intangibilidad del territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure. Y esto podría permitir la consolidación de obras de impacto, principalmente la construcción de la carretera por el centro del parque. Pese a la protesta de un grupo de ciudadanos, que además fue redimida por la policía, implacable, con 4 mujeres mayores y un varón que ingresaron a Plaza Murillo para manifestar su molestia. En el debate dentro de la sesión del Senado, la oposición ratificó que el objetivo de la carretera es promover narcotráfico, además de proteger intereses de colonizadores cocaleros. El señor Óscar Ortiz advirtió que una revisión que realizó no pudo encontrar un solo caso en el que algún gobierno del mundo hubiera permitido una vía a través de un parque nacional. El jefe de bancada, Erwin Rodríguez, propuso la realización de un referéndum sobre el tema. Y veamos lo que en Cochabamba en su momento hoy dijo el presidente de la brigada parlamentaria, don Ademar Balda, en torno al trabajo del Senado, ahora ya la ley aprobada en su estación en grande. Esta ley ha sido planteada por 58 de las 69 comunidades que habitan y realmente viven en el Tignis. Esta ley lo que busca es mantener el respeto a la madre tierra, pero fundamentalmente garantizar derechos fundamentales que en un Estado plurinacional todos los bolivianos y las bolivianas tenemos para poder vivir bien. En ese sentido, lamentamos las acusaciones de esta oposición mentirosa, de una oposición que ha sido derrotada en el debate, que simplemente hace referencia a que en el Tignis, con una posible construcción de una carretera y con este proyecto de ley, se amplíe el tema de la coca o se amplíe el tema de la colonización. Eso es mentira. Una vez aprobada en el Senado, si no hubiese modificaciones, se pasa a nuestro órgano presidente para su posterior promulgación. Bien, hoy tenemos un programa que estoy absolutamente seguro que va a brindarnos muchos elementos, que van a permitirnos ver y analizar las posiciones que han asumido defensores del Tignis, comunidades indígenas, actores políticos y activistas. Estamos esta noche con el presidente de la brigada parlamentaria, el señor Ademar Balda, y también con don Alejandro Almaraz, quien en su momento fue viceministro de Tierras. A ambos gracias por acompañarnos. Quiero empezar con usted, don Alejandro, planteándole algo que manifestó en su conferencia de prensa nuestro invitado, el presidente de la brigada parlamentaria, que hay que mantener y hay que respetar los derechos que se tiene la madre tierra y que con esta ley evidentemente se va a lograr este objetivo. Y lo segundo, que hay que respetar los derechos que le otorga a la gente, a las comunidades indígenas, la ley en este Estado plurinacional de Bolivia. ¿Qué opina usted sobre estas dos afirmaciones y podría contraponer aquello a lo que hoy se vivió en La Paz? Muy buenas noches. No, pero antes de eso, y buenas noches Mauricio, buenas noches a los televidentes, yo tendría que decir que es absolutamente falsa la afirmación del diputado Balda acerca de que es la voluntad de las comunidades del Tignis. Si lo fuera, tal vez el diputado habría podido asistir a el foro al que lo invitó la Asamblea Departamental de Cochabamba, donde estaba presente la dirigencia del Tignis. Me hubiera gustado que el diputado Balda converse con ellos con la confianza de haber sido ellos los que plantearon la ley. No lo hizo, no fue el diputado Balda. Tampoco aparece por ningún lado este dirigente Domingo Nogales, que ha sido destituido por las comunidades del Tignis por el hecho de haber dado cierto aval a esta ley absolutamente inconsulta. ¿Qué es de la vida del señor Nogales? ¿Por qué no sale por la televisión a decir sí, hemos sido los comunarios del Tignis los que hemos hecho ese proyecto presentado con el membrete de la Cámara de Diputados? ¿No? Procedimiento muy original para los indígenas, que siempre han sido muy celosos de su identidad
y todo lo que han hecho ha sido con sus propios referentes, con sus dirigentes, con sus membretes. Yo quiero decir acá que ni una sola comunidad del TIBNIS ha sido consultada para presentar esta ley, ¿no? Y que los suplantadores de la voluntad indígena en los próximos días van a tener serios problemas en el TIBNIS, porque va a haber un cabildo de corregidores con este tema. Van a tener serios problemas. Pero es la continuidad natural de esta gran aberración que fue la consulta, en la que, entre otras cosas, Mauricio, ¿no? Aquí he traído los documentos del CIFDE, no de la subcentral del TIBNIS, de algún activista de la oposición, no, del organismo del poder electoral que se ocupa de dar seguimientos a eventos como este. Y aquí yo me voy a permitir pasarte, Mauricio, y que el diputado también vea, ¿no? Si se pasan las primeras hojas, donde no sé si es casual que se hayan puesto a las comunidades que según ellos dijeron sí a la carretera, se va a ver que la gran mayoría de las comunidades o dijeron no a la carretera, o dijeron con otro trazo, o pusieron una serie de otros condicionamientos que hasta aquí no se ha cumplido ninguno de ellos, ¿no? Como determinados estudios, como determinadas leyes previas, y esto tomando en cuenta que esa consulta era ilegítima por la enorme presión que se hizo sobre las comunidades para hacerles aceptar la carretera. No obstante esa presión de diversas formas de coacción, la gran mayoría de las comunidades condiciona o rechaza la carretera, a la que debemos sumar la cantidad de comunidades que no aceptaron la consulta. Y si hacen eso es porque precisamente saben que la defensa de la madre tierra, que en este caso es el TIBNIS, pasa por preservarlo precisamente de una carretera cuyo principal impacto será la ampliación de los cultivos de coca ilegal, con la consiguiente integración industrial vertical que supone la fabricación de cocaína, ¿no? Lo que no es ningún invento, porque según las informaciones del mismo gobierno, estoy hablando de un informe del Ministerio de Gobierno remitido hace unos cuantos años, precisamente ante una petición de informe legislativa, ¿no? Habían decenas de fábricas de cocaína en el polígono 7 y toda la coca que tiene una extensión respetable era ilegal, destinadas a las fábricas que la convertían en cocaína ahí mismo. Ahora, pensar que eso no se expandiría al TIBNIS con una carretera es, como yo decía el otro día, pensar que si yo salgo de mi casa, la dejo sola, con las puertas y ventanas abiertas, no se va a entrar nadie, ¿no? Creer que esa es una arbitraria especulación. Entre otras cosas, hay también informes encargados por el gobierno, como el informe estratégico ambiental, que señalan que precisamente este sería un impacto inevitable. A mí el año 2009, como viceministro de Tierras, me tocó encabezar un desalojo de un avasallamiento masivo que hizo el narcotráfico detrás de colonizadores del polígono 7, en el que los medios usados daban cuenta perfectamente de que había la autoría del narcotráfico, ¿no? El despliegue de movilidades, de equipamiento, de armamento, de dinamita y los cultivos de coca que ya estaban implantados. Eso hicieron sin carretera, teniendo que cruzar el río a remo y desplazarse después por sendas. ¿Es razonable pensar que ese tipo de acción no se facilitaría con la carretera? Me parece que no. Y que me parece que el nombre de la defensa de la madre tierra hoy en día es defensa del TIBNIS. ¿De qué? De la carretera y del pisoteo de derechos indígenas que está cometiendo el gobierno, como lo hizo con esa consulta absolutamente ilegal.
Don Ademar Balda, ya se ha planteado los temas sobre los cuales nos vamos a mover en el transcurso de los próximos minutos en su intervención. Adelante, por favor. Bueno, con mucho respeto, saludarte, Mauricio, saludar a Alejandro Almaraz y fundamentalmente a la gente que nos ve en este importante programa regional Noche a Noche. Bueno, yo quiero aclarar primero que nosotros estamos prestos al debate. Una muestra clara de aquellos que estamos acá, vamos a debatir y vamos a plantear nuestras ideas. Nosotros tenemos los argumentos suficientes para rebatir esas posiciones, esas imposturas de esos pseudos defensores del medio ambiente, que en el fondo lo que están haciendo es generar un juego a la derecha de este país, a la oligarquía cruceña, que no quiere integración y que no quiere garantizar los derechos indígenas, garantizar el derecho de los pueblos y las naciones indígenas en este país, más aún en un Estado plurinacional. Primero hay que aclarar varias de las mentiras que lamentablemente yo lamento, más aún de un ex viceministro del gobierno del MAS, que parece que cuando tenía un sueldo, una remuneración del gobierno, defendía a capa y espada lo que era la conquista de los derechos indígenas en este país por parte del presidente Morales, por parte del proceso de cambio, y claro, pareciera ser que ahora, como ya no tiene ese incentivo salarial, está al frente justamente compartiendo con esa gente a la cual en su momento combatía, y yo respeto en su momento, esos grandes latifundistas, esa oligarquía que acumuló la tierra en desmedro de esos pueblos indígenas y que gracias al gobierno hoy el 57% de la tierra en este país es redistribuida para las comunidades indígenas originarias campesinas. Hoy fácilmente han cruzado ríos de sangre y se dan la mano en una lógica de ultradefensa del medio ambiente. Primero, este proyecto de ley, estimado Mauricio y la población, ha sido presentado por distintas comunidades de los pueblos indígenas y se cuestiona el membrete de la Cámara de Diputados. Aquí tenemos el proyecto de ley 266. Pero lo que no dice el señor Almaraz es que en realidad por un estricto formalismo, por una cuestión de técnica legislativa, quienes presentan los proyectos de ley son pues los diputados, en este caso los diputados indígenas, elegidos por usos y costumbres gracias a la conquista de los derechos indígenas y por la nueva constitución. Existen en este país diputados especiales, diputados del TIBNIS, que han sido elegidos por usos y costumbres. Ni siquiera ha habido intervención, en este caso, de agentes externos para que se dé ese proceso de elección. Eso no lo dice el señor Almaraz, no sé si por desconocimiento o por querer desinformar a la población. Segundo elemento, existe una ley de la consulta. Esta ley de la consulta, la 222, estipula que se va a consultar a las comunidades indígenas del TIBNIS, a estas 69 comunidades indígenas del TIBNIS, sobre dos elementos, Mauricio. La consideración y definición si el territorio indígena Parque Nacional Isiburo Sécure se mantiene como intangible, y el tema de la construcción de la carretera que va a pasar por Cochabamba hacia el Beni. Esta ley, además, nos obliga a nosotros, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, si el caso correspondiese, y en este caso hay una ley que está en tratamiento, a tocar de manera prioritaria los resultados de esta consulta previa. Esta es una ley que hemos aprobado y que en esta ley de 69, y ese es el dato que no les gusta y no pueden rebatir aquella situación, de 69 comunidades, 58 han dicho que están en contra de la intangibilidad, porque es una ley que ha sido creada por gente que en su momento trabajaba en algunas ONGs, entre ellas CEDIP, entre ellas CEGIS, u otras tantas que ni siquiera han podido llegar al lugar, al territorio como tal, pero claro, como viven de financiamientos externos, manteniendo la pobreza de los pueblos indígenas, han planteado una lógica de intangibilidad, es decir, de intocabilidad. No se puede hacer nada en ese territorio gracias a esa ley 180, y que hoy los promotores de esa ley, señor Adolfo Chávez, por ejemplo, prófugo de la justicia, que está acusado por malversación de fondos en el tema del fondo indígena, no sabemos dónde está en la actualidad, no está en Bolivia, no se está defendiendo en un proceso que tiene pendiente con la justicia. Él fue uno de los promotores, ¿dónde está? Lo desconocieron sus propias bases y obviamente ya no es parte de lo que significa la CIDOB. El señor Fernando Vargas ya no es dirigente del TIBNIS. Y lo sigue mostrando como si fuese defensor, como si fuese representante de esta situación. Sus bases lo han desconocido. ¿Por qué? Porque él, en concomitancia con algunas personas que
que reitero, ahora se dan la mano con esa oligarquía que en su momento combatían, o con aquellas instituciones que ni siquiera han permitido que estas comunidades permitan salir de lo que significa la pobreza, de esos espacios donde ni siquiera podemos llegar a garantizar la salud de estas personas por la inaccesibilidad del territorio, hoy han sido desconocidas. Entonces, se han organizado las comunidades, ha habido una ley de consulta previa, se ha llevado adelante la consulta previa, y lo que no les gusta a las personas que hoy levantan la bandera del ecologismo y del medio ambiente es que de 69, 58 han dicho que están en contra de la ley de intangibilidad, que están a favor de la construcción de la carretera y que han planteado un proyecto que respete la madre tierra, que respete y protege el TIBNIS, pero también que genere las condiciones de inversión por parte del Estado. Bien, temas que se han planteado. La consulta previa, hizo referencia a aquello, a los resultados, habló también del tema del fondo indígena y todas las otras alusiones, señor Almaraz. A ver, vamos por partes. Que, por supuesto, los diputados proyectistas utilicen el membrete para presentar el proyecto en el trámite, en su tramitación en el Parlamento, se entiende. Pero si es que los indígenas hicieron el proyecto, tiene que haber algún otro documento previo con su membrete, que ellos luego, los masistas, lo hayan transcrito en membrete de la Cámara. Pero ¿dónde está el documento que les mandaron los indígenas? ¿O me van a decir que tenían membrete de la Cámara de Diputados en el TIBNIS? ¿No? ¿O fueron a La Paz toditos esos comunarios que supuestamente firman y se prestaron el papel membretado para hacer nomás ya en eso? ¿Cuál de esas explicaciones ridículas nos va a dar aquí el diputado? Ahora, él habla de exdirigentes, ¿no? Y no quiere hablar de los dirigentes actuales. Diputado Balda, si usted hubiera tenido la gentileza de asistir a ese foro al que se lo invitó, yo le hubiera presentado a los actuales dirigentes del TIBNIS. Hubiera tenido él la oportunidad de conocer, y no sé si ahí les hubiera dicho a los dirigentes indígenas: felicidades por haber aprobado esta ley de protección de desarrollo. No estaba el diputado Balda. ¿Dónde están? Yo quiero preguntarle al diputado, esas personas que firman como si fueran dirigentes, ¿dónde están? Bueno, que no me diga dónde están ellos, que no me muestre a ninguno de ellos. ¿Dónde está el que era presidente, que parece que tiene buena relación con ellos, el señor Domingo Nogales? ¿Por qué no aparece en ningún medio de prensa para decir, efectivamente, los indígenas del TIBNIS queremos esa carretera? ¿Por qué? La razón es muy simple. Porque, como he dicho hace un instante, ni una sola comunidad del TIBNIS fue consultada con esa ley. Esa ley la han hecho en La Paz, los masistas, y han hecho poner esas firmas que le han costado al señor Nogales un cargo que él no pretende defender, en una clara manifestación de la culpa que tiene. Pero esto se va a evidenciar más aún, Mauricio. Va a haber indudablemente una gran movilización. Y ante la opinión pública, ante todos los medios de comunicación, van a estar todas y cada una de las comunidades del TIBNIS expresando, no solo con firmas y sellos, sino con su presencia heroica en las carreteras, como han desarrollado toda su historia. Sobre la consulta que se hizo, era ilegal desde la misma ley que la dispuso, la ley 222 a la que ha hecho alusión el señor Balda, ¿no? Ni siquiera el Tribunal Constitucional sometido a este gobierno ha podido darle una luz claramente verde a esa ley. Recordemos que fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad y la respectiva sentencia constitucional condicionó la constitucionalidad de esa ley a que hubiera efectivamente una concertación en los términos con los que la Constitución Política del Estado y el derecho internacional público regula el derecho a la consulta. Tal concertación no hubo, hubo todo lo contrario. Hubo un atropello generalizado. Yo insisto, si para algo sirve la consulta que ha hecho el gobierno en el TIBNIS, es para ilustrar todas las formas en las que se pueden violar
los derechos indígenas a la consulta precisamente. No fue previa, fue extemporánea, no estuvo organizada dentro de la institucionalidad indígena, como lo dice la Constitución y la dicen las normas internacionales. Y demostración de que no fue así es el propio documento del CIFDE, ¿no? Ese documento del CIFDE, entre otras cosas, va a ser seguramente la principal prueba en las nuevas acciones de inconstitucionalidad y acciones internacionales que se harán contra el nuevo atropello. Pero además hubo coacción por doquier, ¿no? Con regalos que se llevaban en el momento de la consulta, con otro tipo de presiones infames, por ejemplo, amenazar a las comunidades del Sécure con dejarlas sin el único servicio de salud que tenían y que no lo prestaba el Estado, sino una ONG, ¿no? Hay videos que evidencian la coacción, hay un informe de la Iglesia Católica que por lo visto le ha provocado mucha ira al gobierno del MAS, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, pero además la Federación Internacional de Derechos Humanos, acreditando todos los atropellos que supuso esa consulta, ¿no? Entonces, siendo este el fundamento de la ley, es un fundamento absolutamente ilegítimo. La Ley 222 y su aplicación son en realidad la conculcación de la consulta, ¿no? Hay muchas maneras de demostrar esto, insisto, ¿no? Hay videos, hay informes, en fin. Y en cuanto a las otras cosas que dice el diputado Balda, si alguien se lleva bien con la oligarquía de Santa Cruz, es su gobierno. Y me parece no solamente mentiroso, sino francamente atrevido y cínico que pretenda a mí atribuirme buenas relaciones cuando es el gobierno del MAS el que está empeñado de manera pública, reiterada, de lo que hay abundante documentación, en perforar la ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria para que no se puedan seguir redistribuyendo tierras. ¿O qué significa la pausa de 5 años en el cumplimiento de la función económico-social? Pausa que el gobierno viene proponiendo insistentemente desde hace unos 4 o 5 años a pedido de la entidad gremial de latifundio que es Confeagro. La ley del perdonazo que les ha preservado casi 3 millones de hectáreas de la reversión, aprobada por este gobierno traidor, no puede ser mejor muestra de servilismo a la oligarquía del Oriente. El empeño reiterado y otra vez agresivo con la naturaleza de permitir los transgénicos, ¿no? ¿Será pues un favor a quién? ¿Al proletariado minero? No, pues, es el servilismo infame de Evo Morales y del partido de gobierno a la oligarquía cruceña. Y aquí el señor Balda me viene a acusar a mí. De redistribuir tierras, diputado Balda, sé yo, porque yo hice eso, a pesar de su vicepresidente, que quería la pausa en la verificación de la FES ya el año 2006, ¿no? Y claro, no es precisamente mérito mío, es el mérito de la movilización indígena y campesina. Y por último, yo me pregunto si tan importante es para mí el sueldo, como lo presume el diputado Balda, ¿por qué renuncié a él? Si era tan importante, ¿no? Yo renuncié contra el pedido del gobierno y no quise aceptar otros cargos que me ofreció el MAS aquí en el departamento. Si tanto me interesara el sueldo, no lo habría hecho. Parece que el diputado Balda confunde, ¿no?, el panorama con el que convive en la Cámara de Diputados y en su bancada oficialista con el resto del mundo.